Buenos días. Vamos entonces a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro cuarto día del CIPEI. Creo que sin duda ayer tuvimos un día muy especial. Y estábamos pensando precisamente... Estábamos pensando precisamente que el día de ayer, visitando esos lugares que para nosotros en nuestra tradición son lugares santos como Montserrat y aquí Manresa, lugares santos porque nos hablan profundamente de Dios, porque nos acercan a Dios y a los demás. Y tenemos aquí esta frase de la autobiografía de San Ignacio que tiene que ver con Manresa. Fue aquí, en este lugar, que San Ignacio pronunció esas palabras tan conocidas para nosotros. ¿Qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? ¿Qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? Manresa significa para San Ignacio, en su caminar espiritual, un cambio radical, profundo. El que llegó aquí no es el mismo que salió de aquí. El San Ignacio que llegó a Manresa de Montserrat era un hombre con unos deseos profundos de conversión, pero todavía un hombre ingenuo en las cosas espirituales, que no tenía discreción de espíritus. Y en Manresa, después de esos pasos que dio, verdaderamente se abrió a una nueva vida. Por eso, esa pregunta debería resonar en nosotros. ¿Qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? Estos lugares nos hablan de ello. Ese cambio radical de San Ignacio es una transformación que es la que en último término nos va a llevar a estar aquí. Porque si esa transformación no hubiera ocurrido en San Ignacio, no tendríamos ni la compañía de Jesús, ni estaríamos nosotros aquí debatiendo qué significa la educación jesuítica ignaciana hoy. Por eso este es un lugar santo para nosotros. Y ojalá eso nos hable profundamente. Y la segunda reflexión que quisiera hacer es que, claro, el día de ayer fue un día distinto, pero estrictamente no fue un break, estrictamente no fue un día de descanso. Fue un día importante en el CIPEI y importante para nuestra educación ignaciana, porque el diálogo profundo con la espiritualidad ignaciana que estamos tratando de hacer aquí entre pedagogía y espiritualidad no es un diálogo meramente intelectual de ideas, de citar los ejercicios espirituales como si ellos fueran un texto académico, sino beber profundamente de nuestra experiencia espiritual para que nuestra educación esté embebida de esa visión y se nutra profundamente de esas raíces. El diálogo con lo espiritual es más profundo que el mero diálogo académico. A los ejercicios no nos acercamos nosotros desde nuestra tradición como a un texto académico que citamos, sino como un texto que nos abre a la experiencia de Dios, que nos transforma
y que nos lanza. O sea que el día de ayer también pretendía ser un día que nos hablara a nosotros como educadores y que impacte nuestra propuesta educativa. Los voy a invitar a que hagamos un breve momento de silencio y pensemos cuáles son los sentimientos que brotaron en nosotros ayer mientras caminábamos por Montserrat, cuando celebrábamos la Eucaristía, con esos monjes que representan los mismos monjes que acogieron a San Ignacio, benedictinos, tan distintos a nosotros, y sin embargo son ellos los que le dieron la mano a San Ignacio y los que lo orientaron. Y después aquí en Manresa, cuando revivimos muchos de esos lugares que ayudaron e impactaron en ese cambio radical, en esa transformación de San Ignacio. ¿Qué sentimientos vienen a nosotros? No ideas, sentimientos. Acordémonos en nuestra tradición la importancia que tiene para San Ignacio los sentimientos sobre las ideas. No qué ideas vienen, qué sentimientos se despiertan en lo profundo de mi corazón o se despertaron ayer en lo profundo de mi corazón cuando visitamos Montserrat o caminábamos por Manresa. Los invito ahora a que compartan con su vecino, con su vecina un poco esos sentimientos, o algunos por lo menos de ellos que deseen compartir con su vecino, con su vecina, 2-3 minuticos. Vamos entonces ahora, los invito a que compartamos un poco. Desafortunadamente no tenemos tiempo para
abrir a una participación amplia, pero voy a invitar a que por lo menos una persona, un voluntario de cada región de la compañía aquí representada, nos comparta algo de esos sentimientos que ella o él sintieron ayer. ¿Quién quisiera hacerlo por parte de Asia Meridional? George. Buenos días. En mi caso, y creo que para el caso de muchos otros, fue la historia que se hacía realidad. Habíamos leído de esto, habíamos intentado experimentarlo, habíamos intentado asimilarlo, pero ayer, caminando por las mismas tierras, la misma senda que tomó San Ignacio y darme cuenta de que soy alguien que está intentando seguir a Ignacio y lo muy inadecuado que soy en mi seguimiento, pues era espiritualmente fue una experiencia realmente intensa, algo que ha tenido una importancia enorme. Nuestros maestros nos intentaron ayudar a experimentarlo, pero es que estar allí es una experiencia que ocurre una vez en la vida. Me ha dado mucha energía espiritual, me siento bien, bueno, ya con el ánimo de enfrentarme a lo que sea. Gracias. Somebody from Africa. Alguien de África, por favor. Sí, para mí me siento inflamado por la gratitud porque siempre he deseado estar en este lugar. Y ahora estoy aquí y caminando por el sendero por el que caminó San Ignacio, me decía, esto no es fácil, da miedo. Esto es lo que requiere, es lo que cuesta llegar a ser santo. Y subiendo la pendiente, la cuesta, no era fácil. Yo no me quejaba, pero pensaba, ¿yo puedo llegar a ser santo? Si es esto lo que se requiere, pero es que en algún momento empecé a darme cuenta, como se ha mencionado ya, que es mucho más que eso. Pensaba en San Ignacio porque iba pensando para mi fuero interno, la gracia. En algún momento entró la gracia y ahí fue donde me di cuenta de que quizás no tengo que sufrir e ir ahí a dormir a una cueva o estar fuera para llegar ahí, sino que Dios tiene que hacer algo también. Y entonces me dejé abrir y pensé, ve a donde quieras. Es decir, que ahí sigo estando muy agradecido por estar aquí y todavía me siento abierto a lo que Dios pueda querer utilizarme. Gracias. De Europa. ¿No hay europeos aquí? Por favor. Good morning. Buenos días. Veremos si esto funciona. Bien, el guía nos llevó al otro lado del río, donde estaban las cuevas, donde supuestamente, estuvo Ignacio, y estuve sentada ahí unos momentos y era espectadora del mundo, mirando pasar el mundo, los coches en el valle, pero nadie me miraba a mí, de modo que fue simplemente como si yo estuviera en un estado de no existencia y me imaginé cómo podía haber sido para San Ignacio estar allí solo con Dios mirándole y nadie más. Y fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Alguien de Latinoamérica? Enrique. Good morning. The experience yesterday was to ask myself constantly, what would Saint Ignatius tell us to us, the Jesuits, today in this context, in Montserrat, here in Manresa, asking each other, what should we do? How should we work for
the better glory of God, and how can we make sure that all that was the spiritual experience of Ignatius could be something that we could put into practice in our everyday life? Thank you, Enrique. Somebody from Asia Pacific. Parece que me están diciendo aquí que la traducción cambió de canal. No sé. No sé qué significará las señales que me hacen atrás, pero perfecto. Parece que ya está bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, alguien de Asia Pacífico. Chris. Gracias. Desde que bajé de las montañas el domingo por la noche en el autocar, he sido muy consciente de esta presencia de San Ignacio conmigo y he estado pensando muchísimo en cuanto a un gran educador ignaciano, James Coe, que murió recientemente, de la escuela de San Ignacio, que creo que como persona laica era una representación del verdadero espíritu de San Ignacio, un maestro, un educador. Y he escrito algo acerca de él en Australia porque representa un espíritu que también se verá en las palabras de Peter McVerry. Para mí, en los últimos 3 o 4 días, Jim está conmigo, pero noto mucho la presencia de San Ignacio. Chris, y finalmente alguien de Norteamérica. Joseph Carver, de Norteamérica, Estados Unidos. El sentimiento es algo como que es algo medio recordado y medio visión. Es como si la memoria a través de las lecturas y las plegarias con San Ignacio son de una manera, pero estar aquí invita no solo a la activación de esa memoria de la plegaria, pero el visionado de algo nuevo. Y todos estamos y nos sentimos consolados porque estamos en lugares sagrados. El que esos lugares sean cerca de los ríos, cerca del mar y en la cima de una montaña, pues es como esos lugares sagrados nos hacen entrar más profundamente. Bueno, ojalá esta experiencia pues de Manresa y de Montserrat, como digo, la veamos parte del seminario y parte de ese diálogo que queremos hacer entre pedagogía ignaciana y espiritualidad ignaciana a un nivel no meramente intelectual, sino profundamente existencial. Bien, muy buenos días. Vamos ahora a retomar ya el trabajo del seminario. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que debatimos el martes mediante la presentación de la síntesis que tienen ustedes impresa. Por tanto, síntesis del debate sobre la persona competente del martes 4 de noviembre. En primer lugar, hemos pensado recoger algunas frases que sonaron en esta sala y que nos inspiran. Hemos tomado algunas frases. Por ejemplo, había una que decía: hacemos muy buenos documentos, pero cambiamos muy poco las aulas. El alumno se aburre mucho en la escuela y muchas veces el que no se aburre está domesticado. Otra frase. El principal obstáculo que tenemos es el miedo. Principal obstáculo para el cambio. Un cambio copernicano en la educación. Una frase que se dijo fuera de esta sala en el debate del streaming. El magis debería ser una ventana y no un espejo. El cambio es una manera de vivir. Algunas frases que nos tocaron, que nos impactaron el martes. Ya vamos a la síntesis. Si recuerdan, este era el esquema básico provisional que teníamos el
mismo martes. Partimos de una misión, optamos por un cambio profundo en la educación que sintetizábamos con este esquema que la ponente nos presentó. Y aquí apuntábamos, paralelo a este esquema, nuestro eclecticismo, nuestro uso de todo el conocimiento pedagógico y neurológico que existe, la opción por un currículum distinto, un currículum priorizado, un currículum contextualizado y la necesidad de cambiar los espacios y los tiempos. Esto va conectado con las opciones del cambio profundo. Entonces, debatimos sobre las razones del cambio y sobre las características del cambio. Y ahí el trabajo que hicimos en los grupos fue un trabajo que ha sido muy importante. Yo quiero agradecer también a los secretarios de los grupos su trabajo diligente cuando hacen el resumen, la síntesis de lo que se ha debatido en los grupos, porque esto nos ayuda muchísimo a poder hacer ya la síntesis del día. Al final, gracias al trabajo de los grupos, a la respuesta a la primera pregunta, hemos podido sintetizar en 7 razones consensuadas. Hemos tenido un importante consenso y hemos podido trabajar las razones que salieron en los grupos en 7. Del vaciado de lo que salieron en los grupos nos salieron 30 razones. Pero después, trabajándolo a fondo, a veces había con formulaciones distintas el mismo razonamiento. Entonces, nos han salido 7 razones para el cambio que las hemos priorizado en base a la cantidad de veces que se ha repetido. O sea, hemos puesto en el primer lugar la razón que más ha salido en los distintos grupos. Así pues, del trabajo de los 5 grupos sintetizamos estas 7 razones consensuadas y que están por orden. Lo que muestra un poco un mapa del pensamiento que hemos razonado aquí, cuando debatimos este tema tan importante. ¿Qué razones nos llevan al cambio? La primera, porque queremos educar personas, ciudadanos globales, que sean líderes creativos, entusiasmados y transformadores, capaces de adaptarse con flexibilidad y libertad al mundo que les tocará vivir. Esta fue la razón más repetida. Segunda, por fidelidad. Por fidelidad a nuestra espiritualidad, a nuestra misión y a nuestra identidad, y a la llamada de la Congregación General 35, lo que en algunos grupos decían incluso seguir nuestro magis. Tercera razón, porque el mundo en el que vivimos está cambiando a gran velocidad. Vemos estos cambios en los alumnos, en la irrupción de las tecnologías, en las familias, en la secularización y en el entorno natural. Cuarta, porque no estamos consiguiendo nuestros objetivos. Y ahí esto se puede entender de muchas formas, pero más de un grupo decía, porque nuestros alumnos, algunos, todos, se desconectan y aburren. Pero sobre todo la idea, no estamos consiguiendo lo que deseamos. Quinta, para poner el alumno en el centro del aprendizaje y de esta manera ayudarlo a descubrir sus dones para construir un proyecto vital para otros, para los otros. Razón número 6. Por nuestra voluntad de servicio a la sociedad y para estar en las fronteras de sus problemas y de sus retos. Y séptima, para ser más inclusivos y reflejar mejor la diversidad de la sociedad a la que servimos. 7 razones para un cambio profundo en la educación. Y finalmente, solamente un grupo pudo trabajar la segunda pregunta, pero nos ha parecido muy interesante la síntesis que
este grupo ha hecho. En todo caso, es menos representativo que la otra síntesis, sí que representa, porque todos los grupos discutieron, salieron las 30 razones y esta síntesis de las 7 tiene fuerza. Ahí es interesante porque cuando se pidieron las 4 características del cambio, este grupo lo resumía diciendo: primero, liderazgo pedagógico del equipo directivo; segundo, hay que profundizar, hay que desarrollar más qué modelo de cambio profundo deseamos, qué decisiones vamos a tomar en los roles de los alumnos y los profesores, en el currículum priorizado y contextualizado y en la organización de los tiempos y los espacios dentro del aula. Tercera característica del cambio: el estudiante ha de ser el protagonista de su proceso de aprendizaje. Cuarto, deberemos hacer una formación de los profesores para aplicar este cambio. Por tanto, un intento también de definir en 4 ideas este cambio profundo. Bien, y con esto pues tenemos ya la síntesis del martes, que se suma a la síntesis que hicimos del lunes, y invitamos a empezar este debate a fondo.